Bien, tenemos en la línea telefónica y le agradecemos mucho que nos haya podido tomar la llamada. Sabemos que por ahí la cuestión del horario también es una cuestión complicada, pero agradecemos muchísimo la llamada de Alejandro Lozano, también conocido en San Luis Potosí como Boris, uno de los políticos potosinos, pues hay que decirlo, más reconocidos y que al menos en la percepción ciudadana, pues más credibilidad tiene debido, pues bueno, a su labor política que ha realizado aquí en San Luis Potosí como diputado local y que bueno, al menos hasta este lunes, como parte del cuerpo diplomático mexicano allá en la Ciudad Vaticana. Alejandro Lozano, Boris, te agradezco muchísimo la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes por allá en Roma. Muy buenos días por allá, pues muchas gracias por las palabras y por supuesto por este espacio, por la entrevista y muy contento nuevamente de escucharlo y estar con ustedes y con todo su auditorio. Boris, pues bueno, la pregunta obligada, ¿no? Mucho se ha rumorado, mucho se ha dicho que tu renuncia al cuerpo diplomático mexicano tiene que ver con una invitación expresa por parte de Margarita Zavala o de Felipe Calderón a venir a dirigir a San Luis Potosí, este nuevo partido político que han conformado, que se llama Libre, y que pues bueno, la invitación se te hizo a ti y que es por esta razón por la que tú vienes a San Luis Potosí de regreso pues a dirigir este partido aquí en el estado. No, te agradezco la pregunta y por supuesto le agradezco más para aclarar esta situación. Coincidió, obviamente, mi renuncia o el que yo haya publicado en mis redes sociales el que renuncio al cuerpo diplomático porque me enteré después con precisamente este anuncio que hace el expresidente de México, Felipe Calderón, y Margarita Zavala. Eh, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Yo sigo siendo panista. Recientemente recibí el honor junto con otros 29 compañeras y compañeros panistas de pertenecer a la comisión permanente y bueno, creo que a lo largo de estos años, digamos, en momentos difíciles, donde por diferentes circunstancias no se me tomó en cuenta para buscar una candidatura, yo seguí siendo del Partido Acción Nacional y lo sigo haciendo. Entonces, eso está fuera de mi amistad y cariño que yo tengo con el expresidente y con Margarita. Aplaudo obviamente la creación de nuevos partidos políticos serios, como es el Partido Libre o esta organización que quieren formar como partido político, y además admiro muchísimo, veo que están ahí dos personas las cuales admiro muy de manera muy especial, como lo es Conchita Ramírez y como lo es Julio Aguirre, dos personas de verdad que San Luis Potosí necesita en su participación política, pero eso no significa que yo me salga del Partido Acción Nacional, al contrario, estoy mucho más metido en el PAN que nunca. Fíjate, Boris, esto que comentas de que estás más metido en el PAN que nunca, yo creo que es importante señalarlo porque el PAN viene de un proceso electoral en el que no le fue tan bien, un proceso incluso de ruptura a nivel nacional, que ahora a través del liderazgo de Marco Cortés, pues bueno, quieren venir recomponiendo. En San Luis Potosí también hace unas cuantas semanas, incluso acabamos de vivir un proceso interno de elección en el cual Juan Francisco Aguilar se alza con la victoria para dirigir durante los próximos 3 años el Comité Directivo Estatal del PAN. A ti como panista de Hueso Colorado, como tú lo has dicho, eh, ¿cómo analizas, cómo vislumbras este panorama para el partido? Definitivamente, y lo he dicho en otras ocasiones, si no aprendemos lo que nos ha sucedido en años anteriores, donde el PAN tenía grandes oportunidades de poder ganar gobernaturas, de poder ganar alcaldías, y no lo hizo por falta de unidad, creo que sería cometer nuevamente este garrafal error que usualmente ha tenido el PAN. Entonces creo que debemos de aprender, y no tan solo de aprender, sino de aplicar realmente y de tener esta humildad que salen a veces en muchas eh, de las campañas, y que cuando a la gente no le fue favorecida, es cuando se sale del PAN o es cuando se
provoca la división interna. Entonces, sí, estuve muy enterado del proceso interno a la presidencia del Comité Estatal. Yo invito obviamente a los demás compañeros que por ahí no fueron favorecidos, que también los respeto y admiro y aprecio mucho, entonces a unirse. Por ahí entiendo que Manuel Aguilar ya se incluyó, digamos, en la comisión permanente y estará trabajando también en unidad por el PAN. Creo que tenemos que aprender muy bien que si no vamos en unidad y que si no hay unidad para reconocer quién sí puede ganar en distintos puestos y en distintas posiciones, el PAN seguirá perdiendo elecciones y obviamente mucho más panistas se irán decepcionados. Boris, dentro de estos procesos que comentamos, se han venido incluso señalando nombres, se han venido señalando culpables, se han venido haciendo señalamientos muy puntuales contra ciertos personajes o contra ciertas políticas internas del propio partido. ¿Tú te sumarías a hacer estos señalamientos directos o cuál sería tu postura en este sentido? Sí, por supuesto. Yo siempre y de manera muy respetuosa he dicho lo que para mí está mal, y creo que eso no significa que sea un traidor o que esté, simplemente me gusta hablar claro, me gusta señalar las cosas que veo mal dentro del partido y en general en la política. Así siempre me he conducido y no va a ser la excepción. Yo reconozco en este caso a Juan Francisco Aguilar como una persona, porque me consta que estuvo ahí activo en el PAN de manera voluntaria, trabajando no tan solo en campaña, sino también defendiendo al partido. Es decir, me dio gusto que en esta ocasión haya ganado un militante que en ninguna ocasión había tenido un puesto político y que además estoy seguro que no lo hace para buscar algo, una candidatura en 2021 y bueno, son de los muchos temas que hay que ir hablando y que hay que ir señalando cuáles son los temas que están mal y reconocer los que están bien e impulsarlos. En tu próximo regreso a San Luis Potosí, Boris, ¿cuál será tu primer acción o cuál será tu primer actividad como panista dentro del propio partido? ¿Estarás incluyéndote dentro de algún proyecto? ¿Estarás emprendiendo alguna campaña de movilización con algunos grupos? ¿Qué estará haciendo Boris dentro del PAN a su regreso a San Luis Potosí? Sí, bueno, definitivamente primero cumplir mi responsabilidad y esta honor que me hizo a bien y que nos hizo los diferentes panistas que también votaron por la comisión permanente de atender esa responsabilidad y en otro sentido atender asuntos personales como lo es, bueno, tanto de mi negocio como de un proyecto académico que tengo en políticas públicas. Creo que siempre he sido y seré un convencido que mientras no haya profesionales en la política, no vamos a ver un cambio real, y esto en todos los partidos. Yo no sé por qué a veces muchas personas confunden la preparación con la honestidad y salen con frases como conozco a personas con doctorado muy corruptos. Claro. Sí, estamos hablando de valores y de educación y de preparación. Cosas completamente diferentes, este caso, ¿no? Exacto, completamente diferentes. En este caso también tengo un proyecto, quiero dejar un poco en pausa lo profesional para emprender un proyecto de políticas públicas basado exclusivamente en las 4 zonas del estado. Entonces también quisiera hacer un recorrido para este proyecto académico, totalmente fuera de mis responsabilidades como panista, y esos serán digamos, los objetivos a corto y mediano plazo que tengo ya de regreso para México. Boris, es obligado también preguntarte cómo ves la política actual en la capital de San Luis Potosí después de la salida de la gallardía de la capital potosina. Llega Javier Nava, un perfil no panista, pero respaldado por el PAN, que ahora, pues bueno, ha venido construyendo su proyecto de gobierno muy respaldado también por algunas figuras del panismo. ¿Qué opinión te merece lo que está haciendo Javier Nava y el perfil propiamente de Javier Nava? Bueno, yo siempre lo he dicho, yo a Javier Nava también conozco a su familia, digamos,
a tíos, a primos, a primas, y lo aprecio mucho. Es una persona íntegra, que le está echando muchas ganas. Me dio mucho gusto que haya ganado, porque realmente se necesitaba un cambio, sobre todo un cambio que la ciudadanía sintiera una percepción donde no hubiera corrupción en las administraciones. Y bueno, me parece perfecto, pues, que esté sacando adelante el ayuntamiento, que esté señalando lo que se tenga que señalar, y por supuesto que los ciudadanos esperamos que haga las denuncias correspondientes si es que las hay. Y bueno, creo que a todos nos debe dar gusto, panistas, no panistas, que a San Luis le vaya bien. Entonces, si hay buena comunicación, en este caso del gobernador con los presidentes municipales del partido que sea, creo que no es más que beneficio para el Estado, y hablándole de la capital con el alcalde capital, el alcalde de San Luis Potosí. Claro. Finalmente, Boris, preguntarte tu opinión respecto al gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, con políticas, no les quiero llamar disruptivas, pero tal vez sí muy diferentes a lo que veníamos viendo en cuestión de políticas públicas en México. ¿Cómo lo percibes tú en su momento como parte del cuerpo diplomático mexicano? ¿Cómo ves este actuar, estos primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya se vienen por ahí perfilando, que ya vienen, digo, todavía no cumple 100 días, pero ya vienen por ahí perfilándose los primeros reportes de las acciones del mandatario? Y pues bueno, preguntarte, ¿no? ¿Cómo lo ves desde tu posición este nuevo gobierno? Yo creo que en primer lugar, y hablando específicamente después de que ganó las elecciones y empezó a anunciar ciertas medidas, sobre todo la reducción, por ejemplo, de salarios, que para mí es fundamental en un país que tiene 50 millones de pobres, o la mitad de su población en extrema pobreza, y que tenemos diputados que ganan más que a lo mejor que un diputado inglés. Entonces, eran de las medidas que yo estaba, digamos, esperanzado, también el reducir el financiamiento público de los partidos políticos. Entonces, yo creía que teniendo la mayoría que tiene Morena en el Congreso de la Unión, como en muchos congresos locales, esto pudiera salir lo más pronto posible. Desgraciadamente vemos cómo son temas que van quedando atrás, y esto no habla más que precisamente de una improvisación, y voy a hablar de manera generalizada, en la gran mayoría de servidores públicos a nivel nacional, que ven la política como una manera de hacer negocio, como una manera de ganar dinero fácil. La verdad es que me decepciona mucho ver, sin juzgar erróneamente, me da tristeza ver cómo va a haber un apoyo importante para personas que se dedicaron a actividades ilícitas. Esto no quiere decir que no se les apoye o que no se apliquen políticas públicas efectivas precisamente para darles oportunidades, pero ¿qué pensarán y cómo se sentirán millones de mexicanos que sí se parten el lomo todos los días, que siempre han actuado honradamente, con esfuerzos, con sacrificios, y que tal vez ganen menos de los que le van a pagar a una persona que toda su vida se ha dedicado a actividades ilícitas? Entonces, creo que también tenemos que cambiar esta mentalidad en México de premiar al gandalla, de admirar al que rompió las reglas, al astuto. Creo que tenemos que cambiar esos roles, esos ejemplos a seguir, que para mí son totalmente equivocados, para dar precisamente motivantes a aquel mexicano honesto, aquel mexicano que con mucho sacrificio sale adelante sin victimizarse, y por supuesto que con la interés de decirse, de estar orgulloso al verse al espejo, y sabiendo que sus hijos también lo están con el ejemplo que está dando. Boris, desde tu posición de oposición, valga la redundancia, valga la expresión, ¿serás un opositor crítico? ¿Serás un opositor que cuestionará? Lo tenemos claro, lo entendemos de esa manera, pero la pregunta sería también, ¿buscarías tener puntos de común acuerdo con los perfiles políticos de Morena, por ejemplo, en cosas en las que tal vez puedan tener ciertos acuerdos? ¿Buscarás también fortalecer ese tipo de sincronías?
Sí, por supuesto, creo que también está muy confundido ese tema del sistema de partidos en México, de al ser oposición hay que criticar por criticar, a como dé lugar. Creo que eso se me hace demasiado mediocre. La política precisamente es de consensos, de encontrar puntos en común. Insisto, a mí me gustó mucho, incluso también lo hice público, el hecho de que tal vez México necesitaba esta sacudida que hubo en julio del año pasado, para que realmente, por ejemplo, los partidos se den cuenta que no se pueden seguir abasteciendo de ese dinero con el cual se despilfarra a los partidos políticos. No estoy de acuerdo en los políticos vedetas que andan únicamente a ver con qué partido les conviene y cómo, con qué partidos se juntan para sobrevivir, con los ideales en el piso y totalmente sin ningún tipo de convicciones. Pero sí, por supuesto, y con el PRI también, digo, en mi experiencia en el Congreso, pues de eso se trataba, de buscar coincidencias, y dejando atrás los intereses políticos. Yo recuerdo el tema de la tenencia, yo les ofrecía a mis compañeros de otros partidos que si su temor era que yo a lo mejor iba a quedar bien, o los que lo estábamos proponiendo en ese momento, que yo firmaba que no iba para ningún puesto público. Creo que se tiene que encontrar puntos de coincidencia para sacar adelante temas que le urgen a México sacar. Boris, pues te agradecemos muchísimo esta llamada, de verdad, ha sido un placer hablar contigo, poder platicar de estos temas y pues bueno, ¿cuándo estarás ya de regreso por acá en San Luis Potosí? Te lo pregunto por lo siguiente, porque va a ser bien interesante, al menos para nosotros medios de comunicación, ver el contraste, por ejemplo, de tu perfil, que recordamos, por ejemplo, al menos yo en lo particular lo recuerdo muy bien, cuando empezaste con las iniciativas para la protección de derechos animales, iniciativas que, por ejemplo, ahora retoman diputados como Pedro Becerra, ¿no? El Mijis, ¿no? Y que son perfiles completamente diferentes, con ciertos puntos de acuerdo, como los que tú planteabas cuando eras diputado local. Suponemos que serán ejercicios interesantes ver estas retroalimentaciones que se tengan entre perfiles tan diferentes. Entonces, pues bueno, Boris, de verdad, te agradecemos muchísimo la llamada. Esperamos verte ya por acá pronto en San Luis Potosí y pues con la invitación abierta a esta casa de noticias Plano Informativo. Al contrario, yo te agradezco mucho y obviamente a todo el gran equipo que conforma Plano Informativo. Contento de estar de regreso. Yo creo estar ya con todos los preparativos y traslado y demás a finales del próximo mes, ya para estar completamente instalado en San Luis, y pues muy agradecido nuevamente por este espacio, y les deseo lo mejor que nos hemos tenido la oportunidad para este 2019. Perfecto, pues ahí lo tienen, Alejandro Lozano, también conocido como Boris, distinguido político potosino, a quien agradecemos la llamada, agradecemos que nos haya podido regalar estos minutos todavía por allá en Roma, y pues bueno, la mejor de las suertes, Alejandro, que tengas un excelente día. Igualmente, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta luego. Pues ahí lo tienen, amigos de Plano Informativo. Los invitamos a que se mantengan en sintonía de planoinformativo.fm, que visiten nuestras redes sociales, que adquieran Plano Informativo diario y desde luego que se mantengan informados a través de planoinformativo.com. Yo soy Chucho Ramírez. Hasta la próxima.